aunque no sé si los otros profesores de fisiología deban este tema, yo sí debo porque lo considero importante. La contracción del músculo esquelético y del músculo liso. Bien, desde que si hablamos de músculo esquelético, vamos a ver que este músculo es uno de los tejidos más abundantes del cuerpo humano, ¿no? Comprende prácticamente el 40% del cuerpo, del músculo esquelético, solo, es decir, todos los músculos. Obviamente esto también va a variar entre los individuos, ¿no? Una persona que es delgada, con poca musculatura, porcentaje va a ser menor que una persona que hace pesas, que se yo, un atleta, un fisicoculturista, un boxeador, el porcentaje va a ser mucho mayor. También, por ejemplo, las personas obesas tienen mayor, aunque son grandes, voluminosas, tienen mayor contenido de grasa del músculo, en realidad. Entonces, estos son los porcentajes promedios, 40% versus todo el cuerpo del músculo esquelético. Una buena parte. 10% de todo el cuerpo representa el músculo liso y el músculo cardíaco. Bien, cuando nos referimos exclusivamente al músculo esquelético, estamos hablando de que este músculo está constituido por fibras musculares. A su vez, estas fibras están compuestas por miofibrillas, ¿verdad? Y las fibras van a ir a lo largo de toda la longitud del músculo. Entonces, van desde un tendón hasta otro tendón. Los tendones van a ser estas partes del músculo que se van a insertar en huesos generalmente. Todas las fibras nerviosas del músculo esquelético están inervadas por una terminación nerviosa, es decir, cada fibra va a tener una terminación nerviosa que lo inerva. De hecho, la fibra es una unidad independiente dentro del músculo. Cuando hablamos de la anatomía fisiológica del músculo esquelético, decimos que este músculo está, como cualquier célula, ¿verdad?, está compuesto por una membrana celular. Esa membrana celular aquí se conoce como sarcolemma. Esta membrana, como cualquier otra membrana plasmática, tiene una cubierta externa además de material polisacárido que hace que se adhieran las fibras unas con otras. Al extremo entonces se van a formar los tendones, que son fibras ya específicas, las fibras tendinosas, para que dan lugar a los tendones, ¿no? A ver, seguimos más. Ahora, cada fibra muscular contiene cientos y miles de miofibrillas. Cada miofibrilla están formadas además por unos filamentos de proteínas. Estas proteínas tienen la capacidad de ser broncontráctiles. Estas proteínas son la actina y la miosina, estos dos tipos de proteínas. Ahora, generalmente la actina y la miosina están en una proporción de 2 actinas por una miosina, ¿sí? 2 actinas por una miosina, así debería ser. La cola de la miosina va a llevar un poco más hacia allá, se va a juntar con la cola de la otra miosina, pero es básicamente así. Y si vemos a la miofibrilla, a la estructura básica de la miofibrilla, vamos a tener que tenemos otra actina aquí, otras 2 actinas, y la miosina, 2 miosinas aquí, que van a compartir, ¿no? Una expuesta a este lado y otras expuesta a este lado, con puentes cruzados. Ahorita vamos a ver estas características.
La miosina tiene una estructura muy particular, pues está compuesta por dos cadenas, una cadena pesada y una cadena liviana. Las cadenas pesadas van a formar parte de la cola y de las cabezas de la miosina, y además unas cadenas livianas que forman parte de la cabeza y de los brazos de la miosina. Cabeza y brazos reciben el nombre de puentes cruzados, proyecciones de la miosina. Ahora, los extremos de la actina, si ustedes recuerdan, se van a unir o se van a anclar en unas estructuras que son los discos Z. Ahí se anclan las actinas. ¿Para qué? Para agarrar a estos discos Z como puntos de apoyo para la contracción, ¿no es verdad? Y además estos discos Z tienen una serie de proteínas filamentosas. ¿Qué quieren decir estas proteínas filamentosas? Son proteínas a las que la actina se puede agarrar con facilidad. Entonces, cuando hablamos de un sarcómero, que es lo que va a ser la unidad de una miofibrila, estamos hablando de todas estas estructuras que están entre el disco Z y el otro disco Z, actinas y miosinas, ¿verdad? Además de otras moléculas que se llaman las titinas. A ver, ¿cómo se organiza el músculo entonces? Si observamos aquí arriba, podemos ver un músculo entero, ¿no? Cada músculo está formado por fascículos musculares. Cada fascículo va a tener fibras musculares y cada fibra va a tener miofibrillas. Acabamos de decir, de cientos a miles de miofibrillas. Una persona que tiene los músculos, digamos, no muy desarrollados, tendrá cientos de miofibrillas. Y un atleta o físico-culturista tendrá miles, ¿verdad? Ahora, fíjense, cada miofibrilla, podemos ver, aquí están los discos Z y están las actinas, las que yo acabo de dibujar, las actinas y las miosinas, ¿verdad? Si sacamos esto, podemos ver, si sacamos un sarcómero, el disco Z y el disco Z, encontramos actinas y miosinas. Ahora, cada filamento de miosina tiene su propia particularidad, y cada filamento de actina, este filamento de miosina y este reíta, que es el filamento de actina, tiene también sus propias particularidades, son proteínas específicas que cumplen un rol en la contracción, ¿no? Estos son, por ejemplo, una microfotografía electrónica de miofibrillas musculares que están organizadas con filamentos de actina y miosina entre los discos Z, y además una gran cantidad de mitocondrias. ¿Para qué servirán estas mitocondrias? Para proveer la energía necesaria para el funcionamiento del músculo. El músculo requiere mucha energía. Bien, ahora veamos cómo están organizadas tanto los filamentos de actina y de miosina. A ver, antes, la miosina, fíjense, esta es la miosina y estas son las actinas. Esta miosina, como ustedes pueden ver, está unida también al disco Z. La actina, está unida al disco Z, estas proteínas filamentosas que forman el disco Z. La miosina también, pero está unida a través de otra proteína, una proteína que es bastante elástica y que tiene un peso molecular de 3 millones. Esta proteína se llama titina, la titina. Entonces, ya podríamos ponerla a la titina que va a unir a la miosina a disco Z. La miosina no está en el aire flotando, también está unida al disco Z. Y gracias a esto
se va a permitir la contracción. Este sarcómero durante la contracción que va a ocurrir va a acortarse de tamaño, ¿verdad? Y se va a producir la contracción del músculo. Bien. Otro elemento importante que diríamos que está bañando todos estos filamentos de actina y de miosina es el sarcoplasma. El sarcoplasma no es nada más que un líquido intracelular de la fibra muscular, ¿no? Está entre los espacios de las miofibrilas, está entonces bañando al líquido a las proteínas. Contiene, como todo líquido intracelular, grandes cantidades de HAO, de potasio. Ya sabemos que el potasio es intracelular, y además magnesio y fosfato, que también son intracelulares, y muchas enzimas. Estas enzimas van a participar en los procesos de contracción, los procesos bioquímicos de contracción, como vamos a ver enseguida. También mitocondrias que proveen grandes cantidades de energía. Además, una característica importante es que los músculos esqueléticos poseen un retículo endoplasmático, que en este caso se llama retículo sarcoplasmático, muy grande, es una verdadera cisterna, no es como los retículos endoplasmáticos de las otras células, que digamos son relativamente pequeños en relación a toda la célula. En este caso, este retículo es muy desarrollado, contiene iones calcio. El retículo endoplástico aquí cumple una función, como vamos a ver, de proveer el calcio para la contracción del músculo. Entonces, el músculo requiere grandes cantidades de calcio, y ese calcio no proviene del líquido extracelular. Sabemos que el calcio está en el líquido extracelular. El calcio para la contracción de este músculo proviene del retículo sarcoplasmático. Por eso es tan importante en este músculo el retículo sarcoplasmático. En cambio, en el músculo liso o en el músculo cardíaco, el retículo endoplasmático no tiene un papel como en el músculo esquelético. El calcio en el músculo liso y el músculo cardíaco no proviene del retículo endoplasmático, proviene del líquido extracelular. Aquí proviene del retículo endoplasmático o sarcoplasmático. ¿Está claro? ¿Sí? Por eso es importante. Ahora, ¿qué ocurre? Fíjense, solamente vamos a hacer un repaso rápido de lo que ocurre durante la contracción. Esta es una fibra muscular o fibra nerviosa, ¿ya? Este es el axón terminal de una fibra nerviosa y esta es la membrana de una fibra muscular. Por acá hay un potencial de acción, ¿no es verdad? Un estímulo para que se contraiga este músculo. ¿Qué va a ocurrir? Este estímulo va a llegar acá en forma de potencial de acción y va a producir que se abran unos canales. Como va a cambiar el voltaje, estos canales son canales que se abren por voltaje, son canales de calcio que se abren por voltaje. Entonces, si se abren estos canales, son canales de calcio, y el calcio aquí está en el líquido extracelular, el calcio va a ingresar al interior del axón terminal del nervio. ¿Para qué entra el calcio? Para unirse a unas vesículas que están aquí adentro. Estas vesículas están cargadas de un neurotransmisor, que es la acetilcolina. El neurotransmisor tiene que ser liberado hacia aquí, hacia el espacio sináptico, se llama el espacio entre el axón terminal y la membrana del músculo. Vean, entonces entra el calcio y no se sabe bien este mecanismo, cómo sucede en sus aspectos más finos, pero se sabe que el calcio es imprescindible para que esta vesícula se acerque a la membrana del axón y se produzca el proceso de exocitosis y libere a la acetilcolina. Este mismo proceso lo vamos a ver en todos los nervios que liberan un neurotransmisor. El calcio ingresa y libera la sustancia neurotransmisora. En este caso, la acetilcolina.
La acetilcolina sale al espacio extracelular y se dirige hacia la membrana muscular. Y en la membrana muscular se une a otro receptor. Este receptor ya no es un canal que se abre por voltaje, sino este es un canal que se abre por ligando. ¿Recuerdan los que se abren por ligando? Entonces, este es un canal ¿de qué? De sodio. El sodio entonces por este canal ingresa al músculo esquelético y produce ¿qué? La despolarización, ¿no? Del músculo esquelético. Se despolariza la fibra. Ahora, esa despolarización, ¿qué va a producir? No va a producir la contracción directamente, esa despolarización. Esa despolarización hace que aumente el voltaje dentro de la fibra muscular. Vamos a ver, lo aumenta hasta más 61 milivoltios el voltaje dentro de esto. Ese voltaje hace que aquí, en el retículo sarcoplásmico, hay unos canales de calcio. Esos canales de calcio también se abren por voltaje. Si aumenta el voltaje, se abre el canal de calcio. ¿Y qué sale de aquí? El calcio. Grandes cantidades de calcio. Acabamos de decir, ¿no es verdad?, que este retículo sarcoplásmico tiene almacenado calcio. Esa es su gran, digamos, particularidad de este retículo. Salen grandes cantidades de calcio. ¿Y dónde se dirige este calcio? Se dirige hacia la actina. Aquí hay el complejo troponina, troponiosina. Esta es la troponina, se une el calcio a la troponina y va a producir la contracción. Los mecanismos de la contracción lo vamos a ver después. Pero vean, ese es el mecanismo general. Interesante, ¿no? Ya podemos ir viendo la aplicación de algunos conocimientos que hemos ido viendo en los anteriores temas. Por ejemplo, cómo el potencial de acción cambia la polaridad de las células. ¿Y para qué? Fíjense, aquí, ¿para qué? Para que se abra este canal de calcio. Entre el calcio y libere el neurotransmisor. Si no llega el potencial de acción, si no se vuelve positivo este nervio, no va a entrar nunca el calcio. Y si no entra el calcio, no se libera el neurotransmisor. El neurotransmisor es esencial para que se abra este canal, un canal por ligando, que se abre y entra el sodio. Si entra el sodio, esta célula se va a volver positiva, se va a despolarizar, porque esta célula está en reposo antes de que entre el sodio. Está en unos 90, unos 80 milivoltios. Está en reposo. Entra el sodio, se despolariza. ¿Para qué se despolariza? Para que se abra este otro canal, el canal de calcio, que va a permitir la salida de grandes cantidades de calcio, que va a hacer, en última instancia, ese calcio, el retículo, el que produzca los procesos bioquímicos de contracción, active a la actina y a la miosina para que se produzca la contracción. Ese es el proceso, entonces, general de contracción del músculo esquelético. Veamos ahora qué pasa a nivel de cada miofibrilla y sus características. Hemos dicho que el músculo está compuesto por fibras, y estas fibras por miofibrillas, ¿no es verdad? Y luego cada miofibrilla por filamentos de actina y de miosina. Entonces, estos filamentos de actina, aquí veo, estos 4 filamentos de actina y estos 2 de miosina van a estar aquí alineados. Estos filamentos de actina, unos paralelos a otros, que están entre disco Z y disco Z, representan ¿qué cosa? Un sarcómero. Vean, ¿qué va a ocurrir? Aquí tenemos el estado relajado del músculo, ¿no? ¿Vean? Quiere decir que en este momento no ha entrado el ion sodio ni el calcio, ha salido del retículo, todo está en reposo, está relajado. Pero ¿qué ocurre cuando hay la contracción, el proceso? Fíjense en lo bajo, ¿y qué ha pasado con el sarcómero? Se ha achicado, ¿no es verdad? Esto quiere decir que se ha contraído y ha producido, gracias
a todo este proceso que acabamos de ver. Entonces se acorta la distancia entre disco Z y disco Z, ¿verdad? Si subimos esto, prácticamente la buena parte del sarcómero se ha contraído. Y si ustedes pueden ver, las actinas aquí están sobrepuestas apenas un poquito, ¿no? Aquí en cambio la sobreposición de las actinas es mayor, ¿no? Bien, esas son las características. Los discos Z, donde se entonces anclan las actinas, se han acercado, se han acortado gracias a la contracción. ¿Qué características tienen las moléculas de los filamentos contráctiles? Pero primero veamos el filamento de miosina. Este es un filamento de miosina. Este filamento de miosina tiene dos cadenas largas, ¿sí? O dos cadenas pesadas, también se llama. Una cadena esta celeste y una cadena la negra. Si ustedes observan estas dos cadenas, una va a terminar, primero es una estructura larga que es la cola, o tallo también, de la miosina. Nosotros lo vamos a llamar la cola de la miosina. Y fíjense, se dobla y forma una estructura que va a formar lo que se conoce como el puente cruzado. Este puente cruzado también lo podemos dividir en el brazo y la cabeza de la miosina. Ahora, además entonces de esta cadena pesada que está a ambos lados, fíjense, tenemos las dos cadenas livianas, estas dos cadenas livianas y estas otras dos cadenas livianas. Entonces, estas cadenas livianas se unen a parte extrema, al extremo de las cadenas pesadas, y juntos entonces cadenas livianas y la parte extrema de la cadena pesada van a formar la cabeza y los brazos de la miosina, ¿no? Todo esto se llama el puente cruzado, y en el puente cruzado está la cabeza y los brazos de la miosina, que son los que van a producir la contracción. Bueno, ahora, una cosa importante, a ver si acabamos más o menos de explicar todo esta estructura. Una cosa importante es que, vean, aquí ya tenemos, antes, este es un filamento de actina, pero vamos a ver que muchos filamentos, 200 o más moléculas, más bien, van a formar un filamento. Estas moléculas de actina, muchas moléculas de actina, van a formar el filamento de la miosina. Bien, ahora, cuando tenemos las moléculas unidas, vean, entonces tenemos una serie de, aquí está el cuerpo, y muchos puentes cruzados, ¿no es verdad? Muchos puentes cruzados que tienen el brazo y la cabeza. Esta cabeza va a tener una actividad ATPasa. ¿Qué quiere decir la actividad ATPasa? Que es capaz de escindir al ATP, es decir, convertir al ATP en ATP más un fósforo de alta energía. Esa es una particularidad importante, porque al tener esta actividad ATPasa puede aprovechar esta reacción para utilizar la energía del ATP para la contracción. Por eso es que se requiere tanto ATP para la contracción muscular. Cada una de estas cabezas tiene una actividad ATPasa, cada una va a escindir al ATP para convertirse para proveerse de energía y realizar la contracción, ¿no? Estos filamentos de miosina más o menos tienen una longitud de 1.6 micrómetros, son bastante pequeños, pero cientos, miles de estos filamentos forman una miofibrila.
¿no? Ahora, veamos al filamento de actina. El filamento de actina es diferente. Todo este es el filamento de actina. Pero vean, el filamento de actina tiene diferentes componentes. Va a estar compuesto por esta proteína, por la actina, por la tropomiosina y por la troponina. Tres proteínas diferentes que van a integrar todo el filamento de actina. Vean, cada filamento de actina está compuesto en primer lugar por una molécula que es una proteína que es la F-actina. Estas son dos hebras de F-actina. Fíjense, estas más claras. Estas hebras más claras, 1 y 2, ¿verdad? Que están enroscadas con una soga, digamos, ¿no? Las hebras de F-actina. Estas hebras de F-actina son importantes porque van a formar la molécula de G-actina, que es toda la molécula, se va a conocer como G-actina. Pero solo esta hebra, estas dos hebras también son la F-actina. Además, a cada una de estas moléculas de G-actina, toda la actina, se le va a unir una molécula de ADP. Es importante esto porque a partir de esa molécula de ADP, de este fósforo que se libera, se va a formar otra vez otra molécula de ATP para la contracción, disponer de ATP. Ahora, si ustedes ven estos puntos negros sobre la actina, sobre los elementos de actina, sobre las proteínas de actina, esos se llaman puntos activos. Estos puntos son muy importantes porque en esos puntos se van a unir las cabezas de miosina. Recuerdan, hace un momento dijimos que la cabeza de miosina tiene una actividad ATPasa. Estos puntos entran en contacto, crean enlaces químicos con la cabeza de actina o de miosina, y el momento en el que ocurre esta unión, la cabeza de miosina tiene actividad ATPasa, escinde al ATP, lo convierte en ATP más fosfato y utiliza esa energía ¿para qué? Para producir la contracción. Entonces, en estos puntos se va a unir la cabeza de miosina en la actina. Bien, esos son los puntos activos. Ahora, además, hemos dicho que la actina, además de la proteína actina, el filamento de actina, tiene a la proteína tropomiosina. La tropomiosina está más gruesa, está más oscura, este filamento más oscuro, ¿verdad? Esta proteína tiene una función. Es una proteína también de peso molecular de 70.000, unos 40 nanómetros de longitud. Está también enrollada en la hélice de F-actina. ¿Cuál es la función de la tropomiosina? La tropomiosina cubre, es decir, tapa los puntos activos. En este momento los puntos activos los estamos viendo descubiertos, pero en realidad hagan de cuenta en este momento que esta es la tropomiosina y está cubriendo aquí los puntos activos. ¿Cuándo está en ese punto la tropomiosina? Cuando no hay calcio. Cuando el calcio está aquí en el retículo endoplásmico, la tropomiosina está encima de los puntos activos. Y pónganse, aquí está la cabeza de miosina. Entonces no hay con quién se una la cabeza de miosina, porque estos puntos están cubiertos, tapados por la tropomiosina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando sale el ion calcio, va a producir en la troponina una reacción que va a permitir que la tropomiosina se mueva. Y al moverse hacia arriba, ¿qué hace? Descubre los puntos activos. Y entonces la miosina tiene donde unirse para producir la contracción. ¿Está claro? Bueno. Además está la troponina.
La troponina es esta otra proteína que está aquí, fíjense, es una proteína más bien pequeña, pero que tiene tres subunidades, tres fracciones, digamos, tres partes. Las tres subunidades son la troponina I, que tiene afinidad por la actina, la troponina T, que tiene afinidad por la tropomiosina, y la troponina C, que tiene afinidad por el ion calcio. Entonces, digamos, esta vendría a ser la T, que tiene afinidad por la tropomiosina, que está junto a la tropomiosina. Esta la I, que tendría afinidad por la actina, y esta la C, que tiene por el ion calcio. Esto es importante porque cuando el ion calcio sale, ¿dónde se va a dirigir? A esta subunidad C, a la subunidad C de la troponina, porque tiene afinidad con esta. Cuando el ion calcio se une a esta fracción, produce entonces una reacción en estas proteínas que hace, fíjense, que la fracción I, que tiene relación o afinidad con la actina, y la T con la tropomiosina, también reaccionen y que ocurra, se produzca el movimiento de la tropomiosina y de la actina. ¿Para qué? Para descubrir los puntos activos. Si no hay ion calcio, entonces no hay ninguna actividad aquí y estos puntos activos estarían cubiertos por la tropomiosina, ¿no? Entonces, vean la importancia que tienen estas tres subunidades de la tropomiosina. Bien. Ahora, ¿cuál es la interacción entonces de un filamento de mionosina y los dos de actina y los iones calcio? Ya casi queda ya solamente totalmente explicado, más bien todo lo que hemos dicho hace un momento, y ya es para deducirlo, ¿verdad? Fíjense, mientras no haya un calcio, ¿qué va a pasar? Estas cabezas van a estar indiferentes. ¿Por qué? Porque aquí los puntos cruzados están ocultos. Pero cuando el ion calcio es liberado del retículo endoplasmico sarcoplásmico por el potencial de acción que acabamos de comentar, este ion calcio sale, se une a la subunidad C. Esta subunidad C activa las otras subunidades, a la I y a la T, y a la vez estas, como están en afinidad con la actina y la tropomiosina, se van a contraer, ¿verdad? No se van a mover, va a haber una reacción bioquímica. Estamos hablando de proteínas que son estimuladas por el calcio. El calcio es un elemento químico, entonces aquí hay una interacción química, hay enlaces químicos que se forman y se produce el desplazamiento de la tropomiosina sobre la actina, y ese desplazamiento de la tropomiosina sobre la actina va a producir que los puntos activos se descubran. Entonces, van a atraer, ¿esto qué va a producir? Que los puntos activos de la actina se descubran y atraigan a las cabezas de miosina. Aquí está mal, ¿ya? Atraigan a las cabezas de miosina. La actina no tiene cabezas, sino ¿quién tiene? Las miosinas. ¿Sí? ¿Está claro? Ya una vez que se atraen las cabezas de miosina, se va a producir esta interacción. Fíjense, aquí hay interacciones moleculares importantes también, ¿no? Una vez que ya ha llegado el ion calcio, ya se ha producido el descubrimiento de los puntos activos. Entonces, ¿qué hace? La cabeza de miosina se une al punto activo. Cuando se unen estas dos estructuras, se van a producir cambios intermoleculares, porque son dos moléculas, hay que tener en cuenta. Entonces aquí hay una afinidad química.
Por eso es que se van a unir y se van a, digamos, van a establecer un enlace muy fuerte. ¿Y qué va a ocurrir? La cabeza se va a desplazar ¿hacia dónde? Fíjense, hacia el brazo, en este sentido. Si esta es la cabeza, el puente cruzado, la cabeza se va a unir a este punto y se va a desplazar hacia el brazo. Lo mismo va a ocurrir con esta otra. Y recuerden, a este otro lado las cabezas están en este sentido, ¿verdad? Los puentes cruzados están en este sentido. Van a tener entonces, ¿qué dirección es? Porque están así, y aquí están sus puntos activos. Entonces van a estirar en sentido contrario, ¿verdad? Y si aquí está el disco Z y aquí está el otro disco Z, en el momento del golpe activo, es decir, de la contracción, el disco Z va a quedar aquí y el otro disco Z aquí, gracias a este movimiento que hace la cabeza de miosina cuando se unen a los puntos activos. Y lo interesante es que cuanto más contraemos, la cabeza de miosina es capaz de soltarse y agarrar este otro punto activo que está aquí y estirarlo más, pues, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta que se contraiga totalmente el músculo, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo fuerza, estamos haciendo cuando la contracción es leve, se va un punto y ya está, ¿no? Pero cuando la contracción es mayor, esta cabeza de miosina toma este otro punto activo y atrae más todavía. Y no es solamente esta, sino también esta otra, y así va avanzando más y más la contracción, hasta que finalmente termina de contraerse el músculo. Tiene que llegar a un punto en que el músculo llegue a su contracción máxima, ¿sí? Entonces, es así como se produce la contracción. Ahora, no hay contracción o no va a haber contracción si no hay ATP, ¿no? El ATP entonces es la moneda de energía nuevamente de la célula. Esta célula, si no tiene ATP, no se puede contraer, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Se escinde el ATP para formar ADP y es así. Esa escisión, esa liberación de un fósforo de alta energía, un fosfato de alta energía, es lo que va a producir la contracción, le va a permitir trabajar al músculo. Cuanto mayor sea la fuerza que vayamos a desarrollar, mayor sea el trabajo del músculo, mayor es la cantidad de ATP que se va a utilizar. Eso es todo, ¿no? Es una persona que está bien nutrida, que se alimenta con nutrientes adecuados, ¿verdad? Puede realizar una actividad física intensa. Una persona que no tiene una buena nutrición, no tiene los nutrientes adecuados para extraer la energía suficiente, no va a poder realizar actividades físicas intensas. Se va a cansar, va a quedar agotado rápidamente, no va a tener la fuerza para realizar una tarea, no va a tener la capacidad. Estamos hablando de actividades musculares, ¿no? Un atleta bien entrenado va a estar bien en un óptimo nivel si tiene una buena alimentación, porque de ahí va a salir el ATP. Bueno, el ATP es el resultado de ¿qué? De las reacciones bioquímicas que se producen entre el oxígeno y los nutrientes de la dieta, la glucosa, los ácidos grasos. Entonces, cuanto mayor trabajo, mayor utilización de ATP. Por eso las personas que hacen dietas, por una parte, y quieren hacer ejercicio por otra, por el ánimo de mantener una figura esbelta, bajar de peso, etc., siempre tienen que pensar que si van a hacer ejercicio y están haciendo dieta, la dieta tiene que proporcionarles la energía necesaria. Porque si es una dieta que no les proporciona la energía necesaria, van a simplemente
debilitar y agotar a su cuerpo y no va a poder realizar el ejercicio que quiera. Entonces, la combinación de ejercicio y dieta es fundamental, ¿no? No es cuestión de someterse a dieta cero y a ir al gimnasio, o sea, no puede la persona quedar desmayada, ¿no? Porque no va a tener la energía necesaria, se va a debilitar en extremo. Entonces, va al gimnasio y hace dieta, pero en la dieta que tiene que incorporar, debe incorporar los energéticos necesarios para que funcionen los músculos. Bien. Ahora, ¿qué fenómenos químicos se van a producir en el movimiento de las cabezas de miocina? Hemos dicho que la cabeza de miocina tiene actividad ATPasa. Igual que la bomba sodio-potasio ATPasa tiene una actividad ATPasa, esa proteína, ¿no? ¿Verdad? Esa parte de la bomba es la que tiene la actividad ATPasa, es decir, a la que se une el ATP. Si ustedes recordarán en el esquema de una bomba sodio-potasio ATPasa, se dice que aquí está la actividad ATPasa, en este punto. Aquí se une el ATP, se prescinde ADP más un fosfato de alta energía y esta reacción hace que la bomba se active y salgan los tres socios de los dos fosfatos. ¿Está claro? Aquí, esta proteína, la miocina, tiene actividad ATPasa, pero ¿dónde está la actividad ATPasa? En su cabeza, en la cabeza de la proteína. Entonces, ahí se va a unir el ATP en la parte que corresponde a la cabeza. Una vez que el ATP se une a la cabeza, ATP, y cuando se une el ATP, cuando se une el ATP a la cabeza de miocina, cuando la cabeza de miocina establece el contacto intermolecular con la actina, con el punto activo de la actina. Volviendo al ejemplo de la bomba sodio-potasio ATPasa, esta bomba sodio-potasio ATPasa está inactiva. ¿Hasta qué momento? Cuando hay dos potasios unidos y hay tres sodios unidos. Antes no se activa. La actividad ATPasa está ahí inactiva. Cuando estos sodios ocupan su lugar y estos potasios ocupan su lugar, entonces recién es, porque también recuerden, no son sodios ahí flotando en la nada, son sodios que están estableciendo contacto, y ese contacto es un contacto químico, enlaces químicos a través de sus estructuras químicas. Lo mismo aquí. Una vez que se han producido estas reacciones, recién la parte que tiene actividad ATPasa se une al ATP. Aquí exactamente ocurre lo mismo. Se une la cabeza de miocina a los puntos activos porque tienen afinidad y crean estas uniones intermoleculares y recién se activa el ATP. La miocina tiene la capacidad de activar al ATP y convertirlo en ADP más un fósforo de alta energía, ¿verdad? Entonces sí vamos a tener la capacidad de realizar la contracción, ¿no es verdad? Y cuando ocurre esto, que la cabeza de miocina se una a la actina, cuando se descubren los puntos cruzados gracias a la acción de quién? Del ion calcio, ¿verdad? El ion calcio aquí juega un papel clave, no se olviden. Si no hay calcio, no hay contracción. Y a veces cuando hay exagerada cantidad de calcio, la contracción puede ser tan sostenida que se produce un fenómeno que se llama la tetania. El músculo queda permanentemente contraído, ¿no? Bien. Bueno, el enlace entre la cabeza y el punto activo produce un cambio conformacional de la cabeza y se activa su actividad ATPasa y se produce el golpe activo, es decir, la contracción. Entonces, paso a paso, una vez que
se desplaza la cabeza. Vean qué interesante, si viene la cabeza a este lado y avanza un poco la contracción, además como tenemos el ADP más el fosfato que está produciendo esta contracción, este ADP se va a desplazar, se va a liberar y se va a producir, se va a generar un nuevo ATP. ¿Para qué? Para que cuando la cabeza de miosina se enganche a este otro punto activo para seguir produciendo, pero no a esto, sino a esto, pues verdad, va a avanzar esta actina, luego se va, esta cabeza de miosina se vuelve a este otro punto activo, va a ser el momento en el que el ADP se separa, se suelta para unirse a este otro punto activo. Y ese otro ATP va a ayudar a que se haya una mayor contracción todavía. Si, por el contrario, no hay una mayor contracción, termina ahí la contracción, bueno, se va a liberar directamente la cabeza de miosina y va a terminar la contracción. Pero si hay una nueva contracción, se va a seguir utilizando ATP, ¿no? Después de que la cabeza se ha separado de la actina, se decide la molécula de ATP para comenzar el siguiente ciclo y así sucesivamente. Bien, fíjense, este gráfico es bastante interesante. Hemos estado mostrando que tenemos aquí la tensión que se desarrolla en un porcentaje, es decir, la tensión que hace el músculo cuando se produce la contracción. Y aquí la longitud del sarcómero. Esto es interesante. Vean que aquí tenemos una longitud en B, la longitud del sarcómero es grande, ¿no? Es de aproximadamente 3.5 micrómetros. Aquí está el sarcómero, en D, que tiene esta longitud. En este momento no hay contracción, digamos, está totalmente relajado el músculo, está ¿verdad? Ahora, empieza la contracción y vamos a C. En C, ¿qué ha ocurrido? Vean, hay una disminución del tamaño del sarcómero. Si bajamos aquí, prácticamente estamos llegando a 2 micrómetros, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con la fuerza? La tensión ha llegado al 100% la tensión. Si continuamos con la tensión, vamos a llegar a B. En B todavía se ha contraído más el sarcómero, se ha acortado más, está más chico el sarcómero, si vemos menos de 2 micrómetros aquí abajo, y la tensión sigue siendo la misma, ¿sí? Si continuamos con la tensión y llegamos a A, el sarcómero está más pequeño todavía, como lo podemos comprobar aquí abajo, así está en 1,5, digamos. Pero ¿qué ha ocurrido con la tensión en A? Ha disminuido, ya no es la misma tensión, el porcentaje ha disminuido, ¿no? Esto hace que se cree una especie de protección del músculo, que la tensión, en vez de seguir aumentando, aunque sigue contrayéndose el músculo, fíjense, aunque sigue contrayéndose, la tensión al principio es la misma, de C a D, pero se sigue contrayendo, yo sigo contrayendo mi músculo y la tensión ha bajado. Es una especie de protección para el músculo, ¿para qué? Para evitar que la tensión siga subiendo, y si la tensión sigue subiendo, ¿qué puede ocurrir con el músculo? Se puede romper, se puede desinsertar finalmente el músculo de su inserción, porque tiene una fuerza muy grande los músculos, ¿verdad? Entonces, interesante cómo estos filamentos de actina, de miosina, son capaces de bajar la tensión, pero no el estiramiento. Sigue el grado de contracción, sigue siendo el mismo, la longitud
o quizá menos todavía, pero la tensión ha bajado. Además aquí, para esto, hay unos receptores, los órganos tendinosos de Golgi, que los vamos a estudiar cuando veamos neuro, que tienen un papel importante, no en este mecanismo, pero vinculado a este proceso. Este también es es algo que nos muestra lo mismo, ¿no? Fíjense, aquí estamos en la tensión durante la contracción del músculo y el tamaño o la longitud del músculo. Entonces podemos ver cómo el músculo va a ir bajando, ¿no es verdad?, de tensión, o aumentando la tensión, pero bajando la longitud del músculo. Y aquí la relación de la velocidad de contracción con la carga. Cuando un músculo esclerótico se contrae muy rápido cuando lo hace frente a una carga nula, hasta un estado de contracción completa en 0,1 segundo. La velocidad de contracción se hace cada vez más lenta a medida que aumenta la carga, ¿no? Entonces, si yo tengo nada en mi mano, no tengo carga, la velocidad es rápida, ¿no es verdad?, de contracción. Si aumento la carga, pongo estos tres, va a disminuir la velocidad. O sea, esto es poco, pero si pongo el libro, ¿vean?, ya no voy a poder contraer tan rápidamente. La velocidad de contracción ya no va a ser, porque la carga se está oponiendo, es una fuerza física que se opone. Cuanto mayor sea la carga, entonces cada vez la velocidad de contracción va a ser menor. ¿Se entiende? ¿Verdad? Este principio. Todo depende de la carga. Ahora, durante el trabajo muscular va a haber generación de trabajo. Entonces, cuando un músculo se contrae contra una carga, realiza un trabajo, ¿no? Ahora, esta carga va a estar relacionada con la distancia. El trabajo entonces va a ser carga por distancia, tenga que mover un determinado objeto. Si tengo que empujar ese escritorio, voy a desarrollar un trabajo. Ese trabajo va a estar directamente en mis músculos, van a desarrollar un trabajo. Y ese trabajo va a estar relacionado con la carga, el peso que tiene este escritorio y la distancia que tenga que llevar, ¿verdad? Cuanto mayor sea el peso y mayor la distancia, mayor el trabajo de mis músculos. Cuanto menor el peso y menor la distancia, menor el trabajo de mis músculos. Eso son solamente fórmulas físicas, son obvias, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las fuentes de energía para la contracción muscular? Hay diferentes fuentes de energía. Ya sabemos que la principal, ¿cuál es? El ATP, ¿no es verdad? La mayor parte entonces de la energía necesaria para el mecanismo que van a usar los puentes cruzados para contraer el músculo lo proporciona el ATP, ¿no? Además este ATP que tiene como resultado de la fosforilación del ADP. ¿Qué quiere decir la fosforilación del ADP? El ADP es ese ADP suelto que queda después de cada golpe activo. Recuerden que para que esta cabeza se una al próximo punto, el ATP se convierte en ADP. Este ADP se fosforila, quiere decir que nuevamente agarra un fósforo y se convierte en ¿qué? En ATP, para estar listo para el próximo kilómetro. También
se usa energía, ¿verdad?, para bombear los iones calcio. Aquí el ion calcio con el voltaje sale con facilidad, por canales, por difusión. Pero este ion calcio, cuando termina la contracción, ¿qué va a pasar? Este ion calcio tiene que volver a repetir. Entonces, ahí ya no vuelve por difusión, vuelve por una bomba de calcio, una ATPasa de calcio. Necesariamente al retículo endoplástico tiene que retornar el ion calcio en contra de una gradiente de concentración. Aquí hay muchísimo calcio y aquí poquísimo, por eso sale por difusión, pero cuando vuelve tiene que volver por transporte activo, ¿no? Y también bombas sodio-potasio ATPasas. ¿Dónde están las bombas sodio-potasio ATPasas? Aquí. ¿Para qué? Para que la despolarización, recuerden, aquí hay una despolarización. ¿Y qué produce esta despolarización? Primero, la despolarización, la entrada del sodio, y la repolarización, la salida del potasio. Enseguida tiene que funcionar una ATPasa, sodio-potasio. ¿Para qué? Para que el sodio vuelva del potasio, pero para que el potasio vuelva y sale el calcio y el sodio sale, ¿no es verdad? ¿Está claro? Entonces fíjense, hay bombas de calcio y de sodio que utilizan muchísimo ATP. Entonces el ATP en la cabeza, el ATP en las bombas de calcio, en las ATPasas sobre el potasio, mucho ATP. Pero también hay otras fuentes de energía. Está la fosfocreina, que tiene un fosfato de alta energía similar al ATP. También se va a escindir y va a formar un enlace de fosfato con el ADP para formar el ATP. La fosfocreina provee de fosfato, en otras palabras, a estos ADPs que son ATPs nada más, pero necesitan un fosfato para convertirse en ATP. También la glucólisis del glucógeno va a poder proveer ATP, la glucólisis del glucógeno muscular, y el mecanismo oxidativo también va a proveer ATP. Entonces son diferentes fuentes que se utilizan. Ahora, ¿cuánto es la eficiencia de contracción del músculo estriado? Es un 25%. Acuérdense de esta eficiencia de contracción del 25%. El músculo liso tiene del 80%. Se contrae mucho más el liso que el estirado. Tiene una capacidad de contraerse grande, ¿no? Ahora, mucho de la energía que utiliza el ATP va a estar para producir el trabajo, ¿no? Que va a darse lugar. Y otro tanto de la energía del ATP, esta energía del ATP va a emplearse en trabajo directamente, pero parte de esa energía va a generar calor también. Por eso es que cuando corremos, ¿qué pasa? Nuestra temperatura sube. ¿Y qué empieza a ocurrir con nuestro organismo? Sudamos, liberamos ese calor que se pierde. O sea, el ATP no solamente se convierte en energía mecánica, sino también en energía calórica. Esa es la energía calórica que liberamos cuando hacemos ejercicio, ¿no? Bien, para ir avanzando. Ahora, hay estas características de la contracción de todo el músculo. Hay la que se llama la contracción isométrica. Fíjense, cuando el músculo no se acorta durante la contracción, es decir, no se va a acortar, hay músculos que no se van a llegar a acortar, y van a ver la contracción isotónica, el músculo se acorta, pero la tensión permanece la misma. Ya hemos visto, recuerdan el punto de la tensión de bajar de B a A, la tensión sigue siendo, más bien, de C a B, la tensión es la misma, ¿verdad? Y el músculo permanece
se acorta más todavía. Aquí, en la isométrica, el músculo no se va a cortar durante la contracción. Esta contracción isométrica es cuando el músculo mantiene el tonismo. Fíjense, en este momento no se acorta el músculo, pero el músculo no está totalmente dilatado, el tonismo se está manteniendo. Hay una ligera contracción, pero no un acortamiento de la fibra muscular. ¿Sí? Bien, solo para ir viendo. Bueno, para terminar, diríamos esto, después vamos a ya pasar mañana los lunes, miércoles a la musculolismo. No, perdón, a la excitación. Vamos a ver los fenómenos de excitación. Un tema cortito, pero muy interesante, cómo se despolariza, se repolariza, que las características de esta unión, vamos a estudiar esto. ¿Qué ocurre en los receptores de la acetilcolina? ¿Cómo se forma la acetilcolina? ¿Cómo se destruye la acetilcolina? Ahora, solo para terminar, hay fibras musculares rápidas y fibras musculares lentas. Hay algunas fibras que, para empezar, todos los músculos del cuerpo están formados por una mezcla de estas fibras, lentas y rápidas. Los músculos que reaccionan rápidamente están formados por fibras rápidas, por gran cantidad de rápidas y pequeña cantidad de lentas. Por ejemplo, los auriculares, los párpados reaccionan rápidamente, en un instante, ¿no? Los músculos que responden lentamente tienen especialmente fibras lentas. Hay otros músculos que van a reaccionar más lentamente, por ejemplo, los músculos de la musculatura axial del cuerpo, no son músculos que reaccionan rápidamente. Otros músculos, los dedos de las manos, sí, son rápidos. Podemos hacer movimientos rapidísimos, ¿verdad? ¿Alguien sabe tocar piano aquí? O saben seguramente escribir a mano, o ahora con los pulgares, fíjense la velocidad que puede desarrollar la persona con los pulgares para escribir. Lo mismo que los dactilógrafos o las personas que escriben rápidamente en la computadora. Ahí está. Ahora, todos los músculos tienen lentas y rápidas, ¿no? Las lentas son fibras más pequeñas, ¿no? Tienen una vascularización y capilares extensos, aportan mucho oxígeno, muchas mitocondrias y grandes cantidades de mioglobina. Por eso son estos músculos son músculos más rojos, color rojo. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense, hay mucho oxígeno que entra ahí, mucha mioglobina. Es la mioglobina, esa proteína que almacena oxígeno, ¿verdad? En los músculos. En cambio, las rápidas no tienen tanta estas características. Tienen un retículo sarcoplásmico extenso, liberan calcio, no carbono, sino calcio, y grandes cantidades de enzimas glucolíticas. ¿Para qué? Para la obtención de energía, ¿verdad? A través de la glucólisis. Tienen menos vascularización, menos metabolismo oxidativo y tal vez una cantidad menos de mitocondrias. También el color varía, son más blancos estos músculos. Los músculos rápidos son más blancos y los rojos son los lentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un físico-culturista, ¿qué color tendrá de músculo? Rojo. Rojo, ¿verdad? Y un nadador más blanco. De esos músculos son mucho más rápidos, ¿verdad? Reaccionan con mayor rapidez, ¿o no? Sí. ¿Sí? Entonces también, o sea, las fibras, hemos dicho que los dos tipos de músculos están en todos los músculos.
pero dependiendo también de las características del individuo y del uso que le da a sus músculos, va a tener diferente coloración. El músculo rojo, lento, va a ser de estos fisicoculturistas que no necesitan reaccionar rápidamente, ¿no? Entonces sus movimientos son más lentos. Pero un nadador que necesita dar cuántas brazadas por minuto, por segundo, cuántas brazadas, cuántas pataleos hará por minuto para avanzar velozmente, entonces necesita desarrollar más fibras rápidas en sus músculos, en todos sus músculos, ¿no? Bien. Finalmente, esto de la unidad motora. ¿Qué es la unidad motora? Es la unión del nervio con el músculo, ¿no? Cuando hablamos que todos los músculos esqueléticos que salen hasta anterior de la mente van a crear un músculo y en este músculo van a establecer un punto de contacto. Este punto de contacto se conoce como unidad motora, ¿no? Cada fibra nerviosa tiene su propia fibra. Cada fibra muscular tiene su propia fibra nerviosa con la que establece contacto. Y se llama unidad motora. Bien, esta unidad motora la vamos a estudiar mejor mañana. Muy bien. La próxima clase.